Sí, sí, está todo muy claro, profesora, gracias. No, de nada. Bueno, la última clase, no sé si ustedes recuerdan que comenzamos a hablar del tema del politraumatismo, ¿no? Y hablando de politraumatismo, también comenzamos a hablar de lo que tiene que ver con la estabilización inicial en el shock, ¿sí? Para mí esta clase es súper importante porque es muy abarcativa, es bastante abarcativa porque nosotros empezamos hablando de politrauma, pero el politrauma puede desencadenar diferentes tipos de shock. Uno de los tipos de shock que puede llegar a desencadenar puede ser el cardiogénico a través del traumatismo en la zona del miocardio, ¿sí? No es frecuente, pero puede llegar a suceder. Otro tipo de shock también puede llegar a ser un shock neurológico, ¿sí? También puede ser por traumatismo de cráneo o por diferentes circunstancias. También puede ser un shock hipovolémico porque hubo una gran herida y hemorragia, ¿sí? O sea, el politrauma puede desencadenar diferentes tipos de shock. Entonces, en la preparación del politrauma, yo le digo que es bastante abarcativo, nos permite también aprender, se puede decir, qué hacer en determinadas circunstancias, porque no todos los politraumatismos son iguales. Recordemos la definición de politrauma. Cuando hablamos de politraumatismo estamos hablando de que estamos hablando de traumas múltiples, o sea, más de uno, más de dos, ¿sí? Y todos los politraumas, hasta que se demuestre lo contrario, pueden ser desencadenantes, ¿sí?, de una situación más grave que puede terminar en la muerte del niño. ¿Y por qué digo esto? Y recuerdo, porque la otra vez algo hablamos del tema, pero sucede muchas veces que por ahí el chico se cayó del segundo piso y viene caminando, ¿sí? Entonces dicen, no, sí vino caminando. No, si vino caminando y ya pasó esa barbaridad, esa atrocidad, no quiere decir que nosotros desestimemos todos los cuidados protocolares que se deben realizar con el paciente politraumatizado. Porque de eso depende la supervivencia, ¿sí? Y justamente, bueno, esto nosotros algo lo vimos la otra vez, y quería que aprendamos a diferenciar las diferentes etapas vinculadas con la mortalidad, digamos, que tienen que ver con la respuesta del equipo interdisciplinario que trata los politraumatismos, ¿sí? Porque depende de cómo actuamos nosotros y cómo estamos capacitados y cómo trabajemos en equipo, ¿sí?, de la disminución de la mortalidad, digamos, de nuestro paciente. Bueno, tenemos la etapa inicial, que es la etapa de prevención, ¿sí? Que cuando hablamos de prevención es que si nosotros observamos lesiones masivas, ir tratando de subsanar o amortizar, digamos, el agravamiento de esas lesiones. Un ejemplo, una fractura expuesta con hemorragia, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las primeras actuaciones? Las actuaciones tienen que ver mucho con, primero, detener la hemorragia, ¿sí? Tratar también de que no se pierda el miembro, porque dentro de esos cuidados también hay que pensar, digamos, en las posibilidades de vida y también de adaptación de esa persona, ¿sí? También verificar principalmente si hay signos de lesiones del sistema nervioso, por ejemplo, si hay lesión en la columna, un golpe, o sospechamos que hubo. Por ejemplo, generalmente cuando hay un accidente en moto, ¿sí?, lo que suele suceder, que es bastante frecuente en pediatría, que el chiquito va en el medio, ¿sí? El nene tiene 4 años, va en el medio, no lleva casco, lo sostiene la mamá, está entre el papá y la mamá. Y el papá lleva casco, la mamá lleva casco, y el nene en el medio. Sabemos que la ley prohíbe que los menores de 10 años circulen en moto por los riesgos que esto implica, y en caso de hacerlo tendría que tener casco y protección adecuada para poder viajar en una moto, y no más de 2, ¿sí? Entonces, lo que ocurre siempre en los accidentes es que los chicos vuelan, o sea, y terminan golpeados contra el asfalto o contra el otro móvil o lo que sea, una roca o lo que sea. Y a veces
las lesiones no se pueden ver a simple vista, porque está el latigazo cervical, y el latigazo cervical puede llegar a ocasionar lesiones bastante graves en un niño pequeño, ¿sí? También pueden recordar, por ejemplo, el síndrome del sacudido, que eso puede llegar a, además de dejar a un chico con problemas neurológicos graves, puede llevarlo a la muerte, ¿sí? Entonces, en la etapa de prevención, nosotros sí sabemos que existe la posibilidad, ¿sí? Remota posibilidad de que ese chico haya tenido un sacudón o una lesión cervical grave, aunque no lo hayamos visto, aunque lo veamos caminando, se coloca el collar de Filadelfia, se coloca la tabla, y se toman todas las medidas de precaución para que las lesiones que existen no se agraven. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por eso es importante diferenciar las diferentes etapas digamos, en la atención de un politraumatismo. Después está la etapa intermedia, la etapa intermedia, ¿sí? Que tiene que ver con la atención integral de diferentes tipos de traumas que nosotros podemos observar, ¿sí? Como por ejemplo la presencia de los hematomas subdurales, ¿sí? El neumotórax, el hemotórax, ¿sí? La ruptura de vísceras, son cosas que digamos que hay que tratar en lo inmediato, la fractura de pelvis, ¿sí? Bueno, y en la etapa tardía de la atención del politrauma, ya estaríamos reanimando, ¿sí? Ya estaríamos peleando contra la muerte para, digamos, que esta persona sobreviva. Por eso, en esos 3 niveles de atención del politrauma, nosotros tenemos que estar listos, como yo digo, no hay que dejar nada librado al azar, y empezar a actuar según esta escala que nosotros acabamos de mencionar, ¿sí? Acá tienen un gráfico en el caso de catástrofe, ¿no? En la atención inicial. Bueno, acá habla sobre el equipo, pero yo quería ir a tierra. Sí. Bueno, los objetivos de la atención, ¿sí? Lo primero es la evaluación global del paciente para saber qué es lo que nosotros cómo tenemos que actuar para prevenir la muerte inminente de este paciente, ¿sí? El diagnóstico, el tratamiento de las lesiones, ¿sí? Que puedan llegar a sobrellevar a la muerte. Obviamente que si nosotros tenemos un paciente que se le amputó el brazo y te dice que le duelen las hemorroides, ¿cuál es nuestra prioridad? Obviamente la amputación, no las hemorroides. ¿Se entiende lo que? Por ahí lo llevo al ridículo, pero son cosas que a veces hay que tener en cuenta. Y lo digo porque muchas veces yo, en algunas circunstancias, ves que un compañero está haciendo, una vez me pasó a mí, que había un bebé que estaba en paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Y como la compañera no tenía mucha experiencia, ¿sí? En la atención de urgencia, nosotros estábamos reanimando al bebé, y ella le estaba limpiando con una gasita la babita que le salía del costado cuando se lo estaba queriendo entubar, ¿no? Entonces, como limpiándole la carita, esa era su atención. Entonces yo, ahí en esos momentos, digamos, es muy importante saber cuáles son nuestras prioridades dentro de la atención del paciente, ¿sí? Entonces, en ese caso, digamos, para los que por ahí están aprendiendo, digamos, en todo lo que tiene que ver con urgencias, sí, en ese momento no pueden, digamos, aportar, digamos, ningún tipo de ayuda, se puede decir física o material, se tienen que hacer a un lado, ¿sí? Y mirar, ¿sí? Y aprender. Y si hay algo en lo que sí puedan ayudar, hacerlo, ¿sí? Pero en algunos momentos también eso tiene que ver también con los cuidados y el trabajo en equipo. Bueno, para iniciar, digamos, el tratamiento en el politrauma, una de las cuestiones iniciales es el tratamiento del dolor, ¿sí? Eso también es algo que se subestima bastante. Si nosotros tenemos un chico que se cayó del 2º piso, o voló de una moto, ¿sí? Y se raspó la cara contra el asfalto, o está quemado, ¿sí? O tiene una fractura expuesta, lo primero que nosotros tenemos que hacer con ese chico es, digamos, además de hacer toda la evaluación que tiene que ver con lo sensorial, ¿sí? Y conectarlo al multiparamétrico para ver si todo está bien, es colocarle un acceso venoso de grueso calibre, ¿sí? con
con un plancito, no lo vamos a poner a chorro porque obviamente el goteo es diferente y también según la edad, ¿sí? Porque si es un bebé le vamos a poner un acceso venoso con un prolongador corto, pero no le vamos a colocar un plan, ¿sí? Porque hay riesgo de hipervolemia, pero es importante principalmente mantener la temperatura corporal, ¿sí? La volemia, la oxigenación, tener el acceso venoso para administrar calmantes, ¿sí? Porque el dolor también puede llegar a provocar shock. Bueno, en la atención inicial comenzamos, que esto ya lo habíamos visto la otra vez, ¿sí? Que tiene que ver con la evaluación, el examen físico, la categorización, o sea, el triage para ver digamos, la gravedad del asunto, ¿sí? El traslado al lugar adecuado, y después volver a evaluarlo, ¿sí? Hasta llegar a la compensación. Esto lo voy a saltear porque ya lo vimos. Bueno, y acá estamos en la atención inicial del politraumatismo. Y tenemos el famoso ABCDE, ¿sí? Que tiene que ver con ¿qué? Con la estabilización y la garantización, se podría decir, de, digamos, de la vía aérea, el control cervical, es el A. La B tiene que ver con la respiración, ¿sí? Y las lesiones, y lesiones que tengan que ver también con el área, digamos, del tórax. La C tiene que ver con la circulación y el control de hemorragias. La D tiene que ver con todo lo que tiene que ver con lo neurológico y el sistema nervioso. Y la E es la exposición a, digamos, a bajas temperaturas, o sea, la hipotermia. Es muy importante en el politrauma mantener la temperatura corporal, ¿sí? Porque la hipotermia puede llegar a ocasionar lesiones neurológicas, y además de todo lo que implica si hay hemorragias y otros tipos de complicación, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, profesora, por ahora no. Bueno, nosotros, ¿qué es lo que queremos prevenir con todas nuestras actuaciones, medidas? Es la hipoxia, la hipovolemia, la hipotermia, la hipertensión intracraneal, ¿sí? Y la hidroelectrolitis, y todos los, digamos, las complicaciones hidroelectrolíticas, ¿sí? Bueno, en la A, como nosotros dijimos, que tiene que ver con la vía aérea, ¿sí? Con el control también de la columna cervical. Nosotros lo que tenemos que hacer, ¿qué? Es asegurar la vía aérea permeable. O sea, que tendríamos que tener siempre listo para utilizar la aspiración, ¿sí? Y también siempre tendríamos que tener listo el laringoscopio en caso de que sea necesaria intubación endotraqueal, ¿sí? O también tendríamos que tener listo las cánulas para traqueotomía en caso de que sea necesario. O sea, en un shock room tiene que haber todo eso, y los implementos necesarios para realizar el procedimiento, que no nos corresponde a nosotros, ¿sí? Le corresponde a los médicos, para, digamos, ese tipo de procedimiento. Bueno, acá habla de la protección de la vía aérea cuando se encuentra comprometida. Eso nosotros, ¿cómo podemos hacer? Eso es según, ¿no? Según el tipo de lesión que puede llegar a comprometer la vía aérea. Por ejemplo, en el caso de una hemorragia gástrica, para evitar la obstrucción por la sangre, ¿sí? La recomendación es la colocación de una sonda nasogástrica, ¿sí? A débito, para que la sangre no vaya a la vía respiratoria. Esa sería una forma de proteger la vía aérea. Y otra forma también sería a través de la aspiración para mantenerlas permeables, en algún caso, ¿sí? Y después, en diferentes circunstancias, ya procedimientos más invasivos, como la conexión a RM, si es necesario. Por eso dice proveer una vía aérea adecuada si no la hay, ¿sí? Tienen que... Bueno, continuamos con la B.
Bueno, acá continúa con todo lo que tiene que ver con la vía aérea, ¿sí? Y las maniobras. Bueno, y acá hay maniobras para liberar la vía aérea. Esto es importante, digamos, a la hora de realizar, por ejemplo, RCP, ¿no? Observar la posición de flexión, ¿sí? ¿Cómo se obstruyen las vías respiratorias de un lactante? ¿Con qué facilidad? Que es posicional. Por eso una de las recomendaciones para los neonatos justamente es, digamos, esto, ¿no? Esté extendido y levemente lateralizado. Que muchas veces lo que estuvo de moda hace un tiempo es que utilizaban almohaditas, ¿sí? Le ponían almohaditas a los recién nacidos, y haciendo que el cuellito se doble, ¿sí? Y decían, ay, pero mi pediatra. Bueno, pero lo que ocurre es esto, por ejemplo, lo que sucede en esta primera imagen, que con las almohaditas, en un bebé tan chiquitito, y con, digamos, con reflejos involuntarios, puede llegar a asfixiar, digamos, por esta posición. También es una posición peligrosa que algunos recién nacidos adquieren dentro de los huevitos. Pero bueno, para la ventilación con el ambú, lo ideal siempre es, digamos, colocar una especie de almohadilla, una toallita, ¿sí? Para lograr que las vías respiratorias se expandan. Bueno, columna cervical. Para la estabilización de la columna cervical está el collar de Filadelfia. ¿Sí? Como ya les dije, por más que venga caminando y de una superlesión, por más que digan, no hace falta si vino caminando, hasta que se demuestre lo contrario, después de las placas, ecografías, etcétera, no se le retira el collar, ¿sí? Bueno, vamos con la B. La B tiene que ver con la ventilación, ¿sí? Tiene que ver con el control de lesiones, ¿sí? Que pueden llegar a provocar la muerte. Puede llegar a ser heridas cortantes, puede ser un neumotórax, puede llegar a ser que digamos que haya rotura de vísceras, hemorragias internas. Bueno, el manejo del AB tiene que ver con estas situaciones. Para esto, siempre hay que hacer, nosotros tenemos que hacer la evaluación, ¿no? Hay que evaluar qué, la frecuencia respiratoria, si hay esfuerzo respiratorio, si hay tiraje, si hay aleteo nasal, si el tórax se expande de forma simétrica, que fue lo que habíamos hablado en la clase anterior, ¿sí? Si nosotros oímos o ocultamos ruidos respiratorios como sibilancias, crepitancias, burbujeos, ¿sí? Fijarse la simetría, el color del paciente, los diferentes ruidos cardíacos. También nosotros tenemos que hacer el control de test de Glasgow, ¿sí? Bueno, las lesiones de riesgo inminente que nosotros tenemos que tratar de subsanar, una vez que las encontramos en el politraumatismo, puede llegar a ser la obstrucción completa de la vía aérea, ¿sí? Esto a veces ocurre mucho en las guardias de adultos cuando se atragantan con pedazos de carne, ¿sí? O algunos ancianos con su dentadura. Neumotórax hipertensivo, con aumento de presión, bueno, pero en este caso es diferente. Hemotórax masivo, o sea, que haya una hemorragia pulmonar. Neumotórax abierto por lesiones, taponamiento cardíaco. Tórax inestable, que esto tiene que ver con las fracturas de las costillas, ¿sí? O contusiones pulmonares. Bueno, acá tenemos una placa que ustedes pueden observar cómo se ve el neumotórax hipertensivo.
Bueno, acá tenemos hemotórax masivo. Si ustedes ven, toda la parte blanca está lleno de sangre. Bueno, estas son maniobras para el taponamiento cardíaco. Yo lo vi una vez solamente en un neonato, una médica que era una capa. Lo hizo ahí en una incubadora. Bueno, tórax inestable, que esto es lo que yo les decía, que es por fracturas de, si pueden observar, hay múltiples fracturas en el tórax, en las costillas. El riesgo con el tórax inestable es el neumotórax, ¿no? Que pinche el pulmón. Bueno, y acá, contusión pulmonar grave, que acá se puede observar en el lateral, ¿sí? Al lado digamos, debajo del brazo, que hay como una inflamación. Escucho los platos de las casas de ustedes. Bueno, y acá estamos, que es a donde yo quería llegar, ¿sí? Justamente acá quería llegar, y que tiene que ver, digamos, después de la estabilización inicial, lo que tiene que ver con la circulación. Porque la circulación, a través de la circulación, se puede llegar a tratar y diagnosticar el shock, los diferentes tipos de shock, ¿sí? Porque nosotros, ¿cómo hacemos la evaluación circulatoria en un politrauma o en un shock? ¿Sí? Evaluamos la frecuencia cardíaca, los pulsos periféricos, ¿sí? Y el pulso central. Evaluamos la perfusión periférica. ¿Todos saben cómo se hace la evaluación de perfusión periférica? Pregunto. Y acá No, yo no. Bueno, les voy a mostrar. Ahí me ven, ¿no? ¿Me ven? Sí, profe, la vemos. Bueno. Para mirar la perfusión, digamos a la antigüita, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer, ahora miren mi dedo, acá, bueno, no se ve mucho porque el color está un poquito oscuro, pero una de las formas es mirar el llenado capilar. A través digamos, del llenado capilar nosotros podemos hacer una evaluación, ¿sí? Que tiene que ver justamente con la perfusión periférica. Si nosotros, mírense su dedo, ¿sí? Y van a ver así para abajo, y van a ver que está rosado, si lo tienen calentito, salvo que tengan las manos muy frías, ¿no? Y aprieten sus dedos, ¿sí? Y cuando lo sueltan, por un segundo lo van a ver blanco, y van a ver que tarda como 3 segundos en volverse a poner rosado. ¿Sí? Eso se llama llenado capilar, ¿sí? Y a través de eso se puede medir la perfusión periférica, ¿sí? La irrigación periférica. En los pacientes que están pacientes moribundos o pacientes que están en shock, ¿sí? O que están hipovolémicos o cardiogénicos, lo que va a suceder es que todo esto va a estar blanco, por más que vos apriete, va a estar blanquito, o puede tener un llenado capilar más retrasado en casos menos complicados, ¿sí? Esa es una forma de valorar la perfusión periférica, ¿sí? También hay que tener en cuenta otras cuestiones a la hora de evaluar esto. Bueno, ahora me vuelvo a apagar me escondo otra vez. Bueno, después hay que tener un montón de cuestiones en cuenta a la hora también de evaluar un shock, y tiene que ver justamente con la temperatura corporal, ¿sí? El color, la tensión arterial, ¿sí? En las hemorragias, para identificar, por ejemplo, para descartar hemorragias internas, también lo que se tiene que hacer, observar en el shock, es hacer la valoración cefalocaudal, ¿no? Nosotros tenemos que observar la espalda, porque muchas veces también ocurre que viene el lesionado, lo encajaron en la camilla, ahí, y nadie le miró, nadie le levantó, lo miró la espalda, ¿sí? Porque si nosotros observamos hematomas en la zona digamos, en la zona abdominal, en la zona de la espalda, o en alguna parte cercana, ¿sí? También hay que probar hacer percusión abdominal para oír cómo está el estómago, si se escucha hueco, o no, ¿sí? Hay diferentes formas de evaluar, más allá de los estudios pertinentes como la ecografía y las radiografías,
que son más, que tienen que ver más con la observación. Bueno, en la C hablamos de, de los controles de hemorragias externas. Y acá tienen diferentes ejemplos de lesiones. Tal vez alguno vio este tipo de lesiones, tal vez alguno vio lesiones peores que estas, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer en este caso, una de las lesiones más frecuentes son las heridas de bala, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros si recibimos una herida de bala? Les pregunto, como primera medida para controlar una hemorragia externa. Ya teniendo en cuenta y suponiendo que estamos haciendo todo lo otro que tenía que ver con la estabilización, ya está. Pero también tenemos que controlar la hemorragia externa. ¿Qué tenemos que hacer? Y hay que ver, primero localizar según el lugar donde está, si son los miembros superiores, los miembros inferiores, si es en el abdomen, si es en el tórax, ver qué lugar. Lo localizamos. Claro. ¿Qué más? Una vez que lo localizamos, vemos de ver qué tipo de sangre es, si es sangre arterial, sangre venosa, qué tipo de vaso está afectado, si es un vaso grande, un vaso chico, ¿qué pasa como consecuencia? Nuestra primera observación con respecto a ese tema, que es un tema que es importante que lo hayas dicho, porque sí hay que mencionarlo, cuando hablamos de hemorragia hablamos de más de 500 mililitros de sangre, ¿sí? Entonces ya, cuando hablamos de más de 500 mililitros de sangre, estamos hablando de una situación urgente que más allá de que sea arterial o venoso, digamos, lo inmediato, nuestro primer pensamiento tiene que ser detener la hemorragia. Ahora, sí, lo que nosotros tenemos que ver es cómo, ¿no? A eso quiero llegar. ¿Cómo hacemos? Lo hacemos con compresión intermitente, lo hacemos con compresión continua, lo hacemos